de esta idea de la pantalla ahora. ¿Qué es la aceleración de la historia, no? ¿Qué tema estamos metiendo para poder trabajar? Hay un pasaje en la Biblia que dice, por causa de los elegidos, ¿no? De los escogidos, el tiempo será cortado, ¿no? Yo quiero hacerle mención aquí a un artículo que trabaja este tema, ¿no? Dice, todo el mundo sabe que una cosa es saber que era el pasado antes y sin nosotros, y otra es tratar de saber qué significa el pasado para y con nosotros, e incluso para las futuras generaciones. Al recurrir al pasado, tratamos de entender no solo cómo se comportó, pensó y sintió la gente que vivió antes de nosotros, sino cómo tenemos que vivir, de qué manera estamos o podemos estar en la historia. Para el historiador, el pasado existe como una realidad en sí, que estrictamente se encuentra fuera de los propios proyectos y aspiraciones dirigidas al futuro. El historiador ve su tarea como o como la elaboración de un conocimiento objetivo sobre el pasado. Trata de comprender el pasado en su otredad con respecto al presente, con lo que evita cualquier anacronismo o interpretación injustificada por analogía con el presente. Ahora bien, para el filósofo, para el historiador, en calidad de filósofo, el pasado existe solo en relación con el presente y con el futuro, porque el pasado también esconde tendencias o posibilidades que no han sido realizadas en la historia. El interés por el pasado se basa no solo en la curiosidad de conocer la historia, sino en la necesidad de vivir en ella. ¿Hasta qué punto vivimos en la historia? ¿Qué es lo que nos convence de ello? Vivimos en la historia porque estamos seguros de que se nos brindan posibilidades duraderas que van más allá de lo que ahora se realiza y por ello experimentamos el futuro. Sabemos que en el ahora no empezamos desde cero, sino que en cierto modo estamos aquí después de haber tomado unas posibilidades y excluido otras, aún involuntariamente, es decir, estamos en cierta forma condicionados por lo que ya ha sido y por eso experimentamos el pasado. En la medida en que nos apropiamos de las posibilidades, hacemos y vivenciamos el presente. Por tanto, el tiempo es la única dialéctica de la posibilidad futuro, de la necesidad pasado y de la operatividad presente. Ahora, historia y filosofía de la historia. Si la gente que vivió antes de nosotros hubiera demostrado que su modo de vivir fue el único posible, entonces la historia sería inútil. Hombres y pueblos sin futuro, que no esperan ningún después, son hombres y pueblos incapaces para futurizar, incapaces para romper el ritmo de sucesión de la edad y de la duración para recomponer la marcha misma del tiempo, para dar otro tiempo al tiempo. En la Curía 1991-345. Ningún conocimiento sobre el pasado permite juzgar a la historia como un almacén donde se guarden las fórmulas o las recetas que nos otorgarán la oportunidad de resolver todos los problemas que nos acosan en el presente y de definir quiénes somos en la historia y qué significa la historia en relación con nosotros. Cada tiempo da su respuesta a este interrogante y ninguna resulta definitiva para quienes viven en otros tiempos. Quizás por eso se tiene la impresión de que nadie es capaz de aprender algo del estudio de la historia para sus fines prácticos. Una impresión que por su sentido es equivalente a otra afirmación. De la historia se puede deducir todo y cualquier cosa. La historia no es un proceso de aprendizaje
de cuál podría deducirse alguna sabiduría válida para todos los tiempos y pueblos. Pero en el aspecto que nos concierne, siempre existe una continuidad específica que provoca que las significaciones y los valores creados tiempo atrás pervivan y tengan continuidad política o cultural. Si el historiador ve la historia con los ojos de los agentes del drama del pasado referido en sus trabajos, lo que no excluye, sino presupone el uso retrospectivo de la categoría de lo posible. La mirada filosófica con el trabajo del historiador como punto de partida se concentra en la visión del hombre contemporáneo, que aspira a ver en la historia la propia imagen proyectada en un futuro. Si la historia es la duración en que vemos el tiempo desde el pasado, la filosofía de la historia es la precisión en que vemos el tiempo desde el futuro. El futuro es el que configura el pasado. Interesante, ¿no? Si la historia es la duración en que vemos el tiempo desde el pasado, la filosofía de la historia es la precisión en que vemos el tiempo desde el futuro. El futuro es el que configura el pasado finalmente. El historiador de nuestros días, no importa qué época estudie, antigüedad, no sé, medioevo, renacimiento, colonial, es nuestro contemporáneo porque vive en la misma época que nosotros. Su contemporaneidad está presente en los métodos y conceptos que aplica al estudio del pasado, en la base empírica de que dispone y en los objetivos con que explora su material. Basta comparar los trabajos de los historiadores contemporáneos con las obras correspondientes de otros periodos históricos para observar diferencias significativas en los aspectos fáctico, metodológico y conceptual. El cambio en la exposición histórica casi siempre refleja un cambio de la manera de entender su presente, de hallarlo problemático o de vivirlo de otro modo. A todo historiador le queda claro que su ciencia, como cualquier otra, depende de su tiempo, de su entorno sociocultural y del nivel general en que se encuentra el conocimiento científico de su país. Nosotros juzgamos la pertinencia del conocimiento del historiador sobre todo con base en su capacidad para explicar cada vez más plena y objetivamente la vida de los hombres en las diferentes etapas de la historia. El objetivo de sus estudios históricos, desde luego, puede cambiar, pero no cambia la aspiración del historiador a estudiar el pasado como tal, aunque no necesariamente implique preguntarse en sentido filosófico cómo debe vivir él mismo en la historia. El historiador tampoco obliga al otro a una acción, sino que ilumina cuando éste decide realizar. Aquí vemos ya la diferencia entre la perspectiva de un historiador y la perspectiva de un teólogo o de un pastor, ¿no? Cuando se trabaja, cuando se analiza la historia, ¿no? Cuando analizan la historia, inmediatamente esa historia te invita a un compromiso, en el caso de un teólogo, ¿no? Pero en el caso de un historiador, no necesariamente, no necesariamente. Entonces, si la historia como profesión es una respuesta a interrogantes planteados por las generaciones pasadas, las cuales retomamos y tratamos de interpretar en calidad de historia, de historiadores, entonces la historia presente plantea ciertas tareas sin permitirnos estar satisfechos con lo alcanzado. Pero en este caso, ya no se trata del sentido de la historia como ciencia, sino de la historia como presente actuante, en el que tenemos que convivir junto con un futuro, siempre complejo, contingente e inseguro. El pasado posee tal dimensión temporal que la complejidad, la contingencia y la incertidumbre inherentes a la generación que vivió su presente resultan reducidas. Este es un hecho innegable que constituye una premisa fundamental en la visión histórica.
Conocer la historia y vivir en ella son dos cosas distintas. Cuando señala esto, pues está refiriendo de que uno puede conocer la historia, ¿no? Pero puede vivir alejada de ella, puede vivir sin ningún compromiso con ella. Puede ser un conocedor de la historia, pero tu responsabilidad ante ella puede ser nula, ajena, totalmente, ¿no? El hombre vive en la historia no porque la conozca, sino porque experimenta una satisfacción, o más bien insatisfacción con su modo de vida. Unos quieren mantenerse y otros vivir de otra manera. He aquí su historia. Para ellos, el pasado no es objeto del conocimiento, sino un punto de partida, ya sea para resistir a los cambios o para adquirir otra cualidad. Vista de esta manera, la historia no es una respuesta, sino una pregunta dirigida a los hombres. Es un problema que cada vez debe resolverse de un modo distinto. Como observa atinadamente Sabater, la insatisfacción es la reacción más general, espontánea y desinteresada que han consignado los humanos respecto a lo que en cada momento histórico constituía su presente. Siempre han tenido buenas razones, para ello las mismas que asistían a Borges cuando acotó hablando de uno de sus antepasados. Le tocaron como a todos los hombres malos tiempos en que vivir. Quizás entonces los seres humanos se mueven en la historia por esto. En cierto sentido no les satisface. Su contemporaneidad consiste no tanto en que conocen mejor la historia con sus antepasados, que sus antepasados, lo que indudablemente tiene lugar, sino en que simplemente quieren vivir de manera diferente a la de sus antepasados. Si careciéramos de importancia en la historia, entonces la historia tampoco tendría eh, valor para nosotros. Pero normalmente esto no es así. El hombre siempre es alguien en la historia. Quizás el hombre no teme morir, sino morir siendo insignificante. Y por lo tanto la historia tiene algún sentido para él. El valor de la historia siempre es específico, es decir, se revela en diversos modos, en diferentes épocas, culturas y pueblos. No obstante, en cualquier caso, la historia no es una simple suma de los datos o testimonios sobre el pasado, fijados en los documentos o crónicas, sino una imagen general obtenida del contexto del ser individual y social del hombre, quien ha tenido la responsabilidad de sí mismo y una posibilidad de elección. El hombre, cualquier hombre que está predestinado a vivir en el presente, no tiene derecho a ignorar aquello que le informa la investigación histórica objetiva, lo que normalmente pone entre paréntesis. Cuando trata de resolver el problema de sus propios valores individuales y de su propio destino, la historia nos enseña, entre otras cosas, que nuestras convicciones personales son primarias respecto a cualquier estrategia de acción histórica. Es un error de la ideología historicista creer que el proceso histórico contiene en sí las garantías del humanismo o de la felicidad, y que el hombre tiene que buscar en la historia su predestinación o considerarse un deudor de ella. La historia no es un hada madrina que por sí sola puede organizar la vida humana de un mejor modo. La tarea principal de la orientación histórica reside en construir un marco en donde el hombre tome en consideración las tendencias objetivas del desarrollo social, pero no para elevarlas al grado de finalidades últimas e incuestionables que debe aceptar sumisamente en detrimento de sus convicciones morales y de sus esperanzas sobre el advenimiento de una sociedad más segura, justa y equitativa. La ideología historicista que eleva al culto la historia quiebra la confianza de sus agentes en sus propias convicciones morales, porque les enseña que debe apoyarse solo en las normas confirmadas por determinada versión del proceso universal, y que siempre deben buscar en la historia la confirmación para sus acciones.
Según esta lógica, si la historia se desarrolla en la dirección de una sociedad justa y feliz, un buen fin por sí mismo, y responde a profundas necesidades de sus agentes, entonces es necesario abreviar y mitigar los dolores del parto. En consecuencia, resultaría razonable ayudar al progreso de la historia, ya que siempre vencen aquellos que adivinan su curso y, lo que es más importante, alivian sus partos. Igualmente, habría que marchar al ritmo de la historia, olvidando los propios escrúpulos y recordando que ésta justifica los principios que perviven y triunfan. En la palestra de la historia, a los vencedores no se les juzga y a los vencidos no se los compadece. La filosofía del historicismo interpreta el proceso histórico como un movimiento hacia un fin determinado, provocado por el sujeto revolucionario, ya que al sujeto se le describe el privilegio y la capacidad de la previsión histórica absoluta. Todas las acciones políticas se legitiman por su profecía del futuro. Surge el tipo especial de sanción moral, el moralismo político, que elimina la capacidad moral de juicio independiente y construye una moral universal con base en la filosofía revolucionaria de la historia. El fundamento ideológico de la política, en correspondencia con la marcha de la historia, tiene consecuencias muy serias. En primer lugar, se libera el potencial revolucionario de los cambios legitimados por la necesidad de acelerar el movimiento histórico. En segundo lugar, la política puede adquirir la predisposición a la violencia y al terror. Y en tercer lugar, esta política orientada por la ideología historicista se convierte en una actitud dogmática. El dogmatismo nada necesita tanto como una doctrina fortalecedora de las convicciones de sus adeptos por medio de la afirmación escatológica. El tiempo mismo trabaja a su favor. Los ideólogos del historicismo están convencidos que sus proyectos e ideales poseen la trascendencia extratemporal y por lo tanto nunca, en ninguna circunstancia histórica, podrán ser cambiados. Por eso exigen a sus seguidores buscar en la lucha social que deberá llevar estos ideales al triunfo. Su predestinación suprema, considerarse como eternos deudores de esto. Están proféticamente seguros de que después de su muerte las generaciones venideras continuarán su causa sagrada y llevarán a su cumplimiento exitoso al prevenir contra la confianza ciega en el triunfo de cualquier proyecto consagrado por las leyes férreas de la historia. Sartre advierte: tengo que limitarme a lo que veo. No puedo estar seguro de que los camaradas de lucha reanudarán mi trabajo después de mi muerte para llevarlo a un máximo de perfección, puesto que estos hombres son libres y decidirán libremente mañana sobre lo que será el hombre. Cada generación forja sus proyectos e ideales, aunque probablemente serán reemplazados por las generaciones venideras. No hay garantía de los hombres venideros a favor de quienes sus padres hicieron tantos sacrificios. No resulten ingratos y se mofen de los gestos que a sus antepasados les parecieron tan nobles y heroicos. Es obvio que nuestros antepasados fueron en algún tiempo contemporáneos. Los griegos y los romanos antiguos no sospecharon que vivían en la antigüedad y la gente del medioevo no consideró que su tiempo era medieval. Sin embargo, la contemporaneidad del presente, la contemporaneidad viva, se distingue de la que ha existido en el pasado por una sola cualidad: tiene futuro. Solo el hombre contemporáneo, mientras vive, tiene futuro. Nuestros antepasados que ya murieron no tienen futuro. Su futuro se quedó de una vez y para siempre en el pasado. El historiador puede comunicarnos, por supuesto, como las generaciones que ya se fueron,
se representaron su futuro, pero tales representaciones, junto con sus agentes, desaparecieron en el pasado a guisa de posibilidades no realizadas. Sería ingenuo suponer que, al reflexionar sobre el futuro, las generaciones anteriores pensaron en nosotros. Ellos soñaron sobre su futuro. Nuestros predecesores vivieron en su pasado. Para ellos su presente, junto con un futuro, igual que para nosotros, muy complejo. Cada presente, tanto hoy como hace 100 o 1000 años, tiene su propio futuro, que teóricamente es un prospecto ilimitado de sus propias posibilidades. Pero no cualquier futuro puede ser encarnado en el presente, que luego se convertirá en pasado en el camino hacia el futuro. Los agentes de la historia seleccionan siempre solo una parte del abanico de los proyectos posibles que, a través de sus esfuerzos y actividades, plasman en un nuevo presente y con ello plantean una nueva configuración del futuro. La historia del mundo no está de ninguna manera santificada, y más bien podría ser condenada por el hecho de que haya desechado otras historias posibles. Estas tienen tanta importancia para el entendimiento como la historia real, quizás aún más valor para nuestras actitudes prácticas. Todos nosotros que vivimos en el presente estamos vinculados con el porvenir mediante metas, ideales, pronósticos e incluso utopías que en cierto sentido dirigen nuestra acción o nuestra actividad cotidiana. Todos estos, todos estos proyectos pueden cambiar o modificarse, por supuesto, en uno u otro grado. Se puede someter a crítica cada uno de ellos, demostrar sus errores o falsedades. Pero para la gente que no estudia historia, sino simplemente vive en ella, estos ideales y pronósticos tienen gran importancia, porque son una parte integrante de su existencia histórica. Precisamente la presencia de estos proyectos dirigidos hacia el futuro nos hacen mirar el pasado, no solo con los ojos de las generaciones anteriores, sino con nuestros propios ojos. Nuestras ideas sobre el futuro influyen en cómo percibimos el pasado y de qué manera vivenciamos el presente. Esta capacidad de futurición es una de nuestras máximas posibilidades, tanto respecto a nosotros mismos como a la historia. Es justamente lo que nos permite decir doy tiempo al tiempo. Karl Jasper dijo una vez que el rechazo al futuro tiene como consecuencia la visión del pasado como algo acabado de por sí mismo. Ya no es cierto. Sin la imagen del futuro es imposible tener conciencia filosófica de la historia. Según Reinhard Koselleck, el antes y el después constituyen también el horizonte de sentido de una narración histórica, pero solo porque la experiencia histórica de aquello que va a producir un suceso está insertada ya siempre en la necesidad del curso del tiempo. La reflexión del filósofo sobre la historia se desenvuelve en el horizonte del tiempo abierto, mientras que el historiador se refiere a los acontecimientos que quedaron adheridos, en cualquier caso, al curso del tiempo perteneciente al pasado. La indeterminada complejidad de sucesos posibles que presupone la vivencia de incertidumbres constituye el fundamento de nuestra existencia en el presente a pesar de que nuestra conciencia aspira a superarla mediante la confianza en nuestros proyectos, pronósticos y programas. La complejidad del mundo futuro, escribe Niklas Luhmann, se reduce por medio del acto de confianza. Al confiar, uno se compromete con la acción como si hubiera solo ciertas posibilidades en el futuro. El actor une su futuro en el presente con su presente en el futuro. De esta manera ofrece a otras personas un futuro determinado, un futuro común, que no emerge directamente del pasado,
que ellas tienen en común, sino que contiene algo relativamente nuevo. El historiador también relata que los agentes de la historia, objeto de su estudio, tenían confianzas e incertidumbres acerca de las posibilidades de su futuro. Confianzas e incertidumbres que, empero, ya están en el pasado. Algunas de esas posibilidades ya habían entrado en el cuerpo de la historia, ya habían ocurrido, pero las otras quizás, la mayoría, no habían sucedido, aunque hubiera podido suceder. Y el historiador lo sabe, mientras que los agentes de la historia no lo sabían. Como nosotros hoy en día no tenemos una certidumbre absoluta sobre lo que va a ocurrir mañana por la mañana. Precisamente en virtud de este conocimiento, podemos afirmar que los historiadores saben más sobre el pasado de la humanidad en su conjunto en comparación de lo que supo esa humanidad en el pasado. Era en aquel entonces y presente. Los historiadores tienen una indudable ventaja sobre los agentes de la historia. Saben no solo sus planes y proyectos, sino también los resultados concretos plasmados en los acontecimientos posteriores. Por eso los historiadores pueden establecer la identidad de los agentes de la historia con más precisión, porque disponen de la información no solo sobre el presente del pasado de ellos, sino sobre toda su trayectoria, incluyendo su final. La muerte, entre otras cosas, es una revelación trágica, porque arroja una nueva luz sobre algunas acciones del difunto que antes parecían poco claras. Y lo que le es más importante, abre la posibilidad de entenderlo en su totalidad para evaluar más adecuadamente su lugar en el encadenamiento de los acontecimientos históricos. Así que la identidad del hombre no es solo un resultado de su acción o de su intención, sino de su propia historia, que obtiene su conclusión a veces más allá de la muerte. Condensaciones de innovaciones y reducción del presente. A ver, aquí vamos a ver cómo es que el presente se hace corto en la historia. El papel jugado por el futuro en el presente tiene gran significado para el estudio del cambio de percepción del tiempo. La intervención del futuro en el presente que adhiere una magnitud sin precedente en nuestra época. Lleva un fenómeno llamado por Hermann Lübbe reducción del presente. Esta reducción es la consecuencia de la condensación de las innovaciones. Lo que pasa es que con el aumento de las innovaciones, por unidad de tiempo, se disminuye la distancia cronológica. Hasta aquel momento pasado que en muchos aspectos nos parece envejecido y en el que ya no podemos reconocer las características familiares del presente vital que nos envuelve, este pasado nos parece ajeno, anacrónico y hasta cierto punto poco comprensible. Según Eric Hobsbawm, nunca antes el mundo, esto es, las vidas de los hombres y las mujeres que viven en la Tierra, se han visto transformados de modo tan profundo, dramático y extraordinario en un periodo tan breve. Para aclarar el mecanismo de la reducción del presente, a causa de la condensación de innovaciones, Lu aduce un ejemplo concreto. Nicolás Maquiavelo manifestaba en su tiempo gran interés por la historia de la Roma antigua, pero no era simplemente un interés histórico, sino uno sumamente práctico, pues el pasado antiguo le atraía como modelo de los significados que él trataba de aplicar para la evaluación de los acontecimientos de su época. Maquiavelo consideraba los sucesos políticos y militares de la historia romana como algo aleccionador en el sentido explicativo para su país, esto es, para la Italia del siglo XVI, lo cual
Significa que para el pensador florentino el presente, como espacio histórico y cultural, abarcaba 1500 años. El tiempo de experiencia era muy amplio y el horizonte del porvenir, las expectativas vinculadas con el futuro, también era bastante extensa. En contraste, nuestro presente se redujo drásticamente en términos temporales al considerar la dinámica de los cambios de las tecnologías militares. En esta época de desarrollo impetuoso de la técnica, la posibilidad de utilizar la experiencia de guerras recientes como modelo estratégico, incluso la de la Segunda Guerra Mundial, es muy limitada. La reducción del presente, provocada por la multiplicación de descubrimientos e innovaciones, presupone la disminución progresiva del tiempo futuro, en que el entorno técnico y cultural nos parecerá distinto al mundo vital de hoy. La reducción del presente significa la abreviación de los intervalos temporales durante los que podemos confiar en cierta permanencia de nuestras relaciones y expectativas. Cada hombre desde su niñez aprende los intervalos y los ritmos correspondientes a la duración de diferentes procesos, acontecimientos y relaciones. Aprende, por ejemplo, que su papá va a trabajar y no regresa a la casa en 8 horas, que una clase en su escuela va a durar 1 hora y que el juego con sus amiguitos en el parque tienen también un intervalo determinado. De esta manera, en cada momento, uno de nosotros elabora una serie de expectativas sobre la duración de diferentes procesos y acontecimientos. Indudablemente, estos ritmos tienen tanta base biológica como sociocultural. La actual alteración de los ritmos condicionados culturalmente conduce a nuestras expectativas de duración de los acontecimientos familiares. Se comprima en el tiempo y por eso tenemos la impresión de estar condenados a vivir permanentemente en la prisa. Los efectos de la aceleración del ritmo social tienen su límite en nuestra incapacidad biológica de seguirlo. Según Pierre Bourdieu, la, la experiencia temporal que cada vez se comprime depende también de las condiciones económicas y del carácter de la actividad de los diferentes estratos sociales. Si en un polo extremo se encuentran los desempleados y subproletarios, para quienes el tiempo no vale nada y frecuentemente lo malgastan, chapuzas, en el otro polo se encuentran los empresarios y otros buscadores del éxito y la riqueza. La paradoja del estrés que sufren estos últimos consiste en que cuanto más crece el capital económico y cultural, tanto más crecen las posibilidades de éxito en los juegos sociales y por consiguiente tanto más crece la propensión a invertir en ellos tiempo y energía y tanto más difícil resulta mantener dentro de los límites de un tiempo biológico no extensible todas las posibilidades de producción y consumo material y simbólico. Confiar en el futuro es anticipar los cambios posibles que según nuestras expectativas van a suceder y en función de cuya realización podemos elaborar una estrategia adecuada desde el presente. Lo que pasa es que cada presente tiene un futuro propio, que a su vez está condenado o conectado con el presente en el futuro. Según Luhmann, cuando el futuro en el presente y el presente en el futuro permanecen idénticos, es, entonces se trata de estados. Y cuando entre ellos surge la discontinuidad, se originan sucesos. Cuando los sucesos son rápidos y bruscos, la experiencia vital del presente y el horizonte del futuro devienen incongruentes. Esta aceleración de cambios produ- producida por la llegada prematura del futuro puede ser causa de desorientación y desadaptación. Y aquí se desprende que la confianza amplía nuestras posibilidades de orientación en el presente, con miras al futuro. Y sin embargo, al confiar en el futuro, siempre corremos el riesgo de ser defraudados. La confianza que otorga continuidad estabilizadora a los tres modos del tiempo no elimina los eventuales peligros del fracaso en un futuro por la simple razón de que en cualquier momento podemos fallar o morir.
En la base de todo tipo de relaciones sociales se encuentra la confianza en que el otro ser humano no manejará su libertad según se le antoja, sino que cumplirá sus compromisos y sus actos responderán a las expectativas que los otros esperan de él. La confianza se funda en la motivación que encuentra su confirmación en la personalidad, en su capacidad de controlar el potencial perturbador de su libre voluntad, pero actuar de acuerdo con las normas institucionales o los roles sociales no es todavía una base sólida de la cual puede surgir la confianza personal. Esta tiene que pasar una prueba de situaciones riesgosas. Para que se establezca una confianza personal sólida, el comportamiento de acreedor de compromiso debe tener la posibilidad de abusar de la confianza que el depositor abriga en él. Más que eso, la confianza verdadera se consolida solo cuando el acreedor honra el compromiso puesto en él y deja de lado sus propios intereses. Para que este sacrificio de los intereses sirva como confirmación de confianza, esta debe presentarse como una clase de oportunidad perdida y no solo una postergación temporal de traición de la confianza. Uno, la confianza no se basa solo en las personas, sino también en las instituciones y organizaciones sociales. Desde el punto de vista de Luhmann, la verdad, el dinero y el poder son los medios de comunicación simbólicamente generalizados que despersonalizan la confianza y nos ayuda a reducir la complejidad en las relaciones sociales. La confianza es imposible sin la verdad. Por ejemplo, un enfermo, aunque no conozca personalmente el médico, tiene que confiar en la veracidad del certificado que testimonia la capacidad del médico y por lo tanto posee un conocimiento adecuado para atenderle y curar. La confianza en el dinero engendra un tipo de certeza equivalente. Cualquiera que tenga dinero tiene a su disposición un medio generalizado de resolver los problemas y dentro de ese contexto puede detener en forma anticipada las situaciones de problemas específicos. La confianza en el poder político es premisa indispensable de la estabilidad en las relaciones entre los ciudadanos y la institución del Estado. En todos estos casos, los portadores de la confianza, a pesar de cierto riesgo, están relacionados mutuamente. Por ejemplo, la mayoría de los ciudadanos tienen la confianza en el poder adquisitivo del dinero, aunque saben que este solo en parte está cubierto por un valor correspondiente de los fondos del Estado, que a su vez abriga la confianza de que no todos los depositarios quieren convertir sus depósitos en efectivo. El ciudadano confía en que el Estado tiene el poder de garantizarle la seguridad y estabilidad y también sabe que el poder coercitivo no sería adecuado para realizar estas funciones constitucionales en el caso de un gran número de conciudadanos se rebelara y rechazara las decisiones de los órganos del poder. El ciudadano confía en el Estado y el Estado a su vez confía en la buena fe de los ciudadanos. La confianza es posible ahí donde persiste la coincidencia de expectativas mutuas, aunque esto no excluye la posibilidad de transformar la estabilidad en emergencia e inseguridad. Además, nuestro tiempo se caracteriza por la incertidumbre, ya que muchos riesgos se derivan del carácter acentuadamente globalizante de la actividad humana, fenómeno que sí se sufrió en épocas anteriores, no fue tan abarcador. Los peligros que emanan de los accidentes provocados por la intervención no deliberada del hombre en la naturaleza o por los resultados incontrolados de la agregación de las consecuencias colaterales de procesos de su decisión. Se aumentan inesperadamente y producen sensación de pérdida de la experiencia del pasado. La destreza y habilidad adquiridas en el pasado llegan a ser poco útiles como base de nuestro juicio en el presente. Pareciera que nuestro tiempo configura cada vez más una ruptura entre la tradición y la innovación.
Si las épocas anteriores se caracterizaban por la continuidad de los modelos de los significados instituidos por la tradición, que frecuentemente remontaban a las figuras míticas o legendarias, la modernidad se caracteriza por la discontinuidad que conlleva una reducción vertiginosa de los intervalos de cambio en cada esfera de la actividad humana. El vínculo entre lo que proviene del pasado y aquello que radica en el futuro deviene cada vez más problemático y contingente. Parece que la humanidad está en proceso de tránsito y esta inconveniencia llega a ser permanente. Cornelius Castoriadis afirma, no sin razón, que la dirección en donde caminamos se define cada vez menos por lo deseable y cada vez más por lo factible. Los cambios vertiginosos, la condensación de las innovaciones por unidad de tiempo, no solo engendran agitación y conmoción, sino también convierten la vida en algo inconcluyente y hacen más evidente la idea de que todo lugar de llegada es solo una estación transitoria. Según Bauman, no existe un lugar privilegiado, no hay uno mejor que otro. Desde ningún lugar el horizonte se encuentra más cercano que desde otro. Esta situación paradójica fue ya descrita por Lewis Carroll en su famoso libro Alicia en el País de las Maravillas. La protagonista pregunta al gato de hechicero, por favor, ¿podría decirme qué camino debo tomar a partir de aquí? Eso depende mucho del lugar donde se dirija, contesta el gato. No me importa mucho a dónde sea, dice Alicia. Entonces, tampoco importa mucho qué camino tome, concluye el gato. Parece que nosotros, el género humano en su totalidad, en nuestra marcha obsesiva hacia adelante, nos acercamos a la situación de Alicia. Esto es, estamos haciendo lo que podemos hacer sin pensar mucho a dónde puede llevarnos. Como sostiene Jean Braudier, nos hemos convertido en dueños, por lo menos virtuales, de este mundo, pero el objeto de este dominio, la finalidad de este dominio, ha desaparecido. Así, no podemos pasar por alto otro hecho fundamental para el hombre contemporáneo. La naturaleza llega a ser una gigantesca estación de servicio, una fuente para extraer recursos, energía u todo tipo de materiales para sus tecnologías e industrias. Esta actitud de considerar a priori cualquier objeto de la naturaleza en función de su utilidad como algo exclusivamente disponible convierte a la naturaleza en reserva, fondo. Este presupuesto penetró a tal grado en la conciencia del hombre actual que lo que podría ser percibido como un objeto en su neutralidad o como un simple paisaje, un bosque, un lago, una montaña, se convierte en objeto de uso o de mercantilización para la industria del turismo. Tal enfoque transforma al mismo ser humano en un consumidor, en mano de obra o en cifra estadística, lo cual también constituye cierto peligro, pues parece implicar su deshumanización. Además, el aumento de la racionalidad teleológica en diferentes esferas de la actividad humana no va acompañado obligatoriamente del aumento de la racionalidad en toda la humanidad. Conforme más se consolida la racionalidad en el marco de las localidades y las funciones, más ambiguo y contingente resulta el orden pretendido en su totalidad. Sea como sea, el sentido de la acelerada evolución social es ambivalente, ya que por una parte produce la elevación del nivel de vida y la ampliación del espacio de libertad, pero por otra conduce a la humanidad, a que la humanidad
pierda la visión clara de sí mismo. El efecto de la condensación de innovaciones se complementa con el incremento de la cantidad de elementos caducos. El dinamismo de la sociedad se revela, entre otras cosas, en que en su seno crece el número de elementos todavía pertenecientes al presente, que sin embargo son considerados por sus miembros como parte del pasado. Si antes, por ejemplo, el aumento de la eficacia productiva se llevaba a cabo al momento mismo de la instalación de nueva maquinaria, después del desgaste físico de la anterior, ahora la duración del servicio de las máquinas se ha reducido y no se determina más por el desgaste físico, sino por el agotamiento funcional, según la lógica de la globalización. De esta manera se aumenta la simultaneidad de los elementos heterogéneos, lo que obliga a la sociedad a reaccionar ante la aceleración del progreso recurriendo a métodos de selección y evaluación. Nunca antes las antologías y las crestomatías eran tan utilizadas en el proceso docente de licenciatura y posgrado como lo son hoy. A veces se ironiza sobre el material didáctico de los estudiantes que representa un montón de fotocopias de fragmentos de diversos trabajos de destacados autores en el área correspondiente. De hecho, se trata de formas posibles y adecuadas de respuesta a los retos y desafíos crecientes del conocimiento en el futuro. Involucrar al futuro en la esfera de las decisiones y acciones en el presente tiene otra consecuencia, la saturación de la información en la cultura contemporánea, hecho que exige una selección estricta de los datos que serán pasados al futuro a guisa de fuentes históricas. Los institutos y las personas de hoy necesitan decidir, ya que deben saber sobre ellos las generaciones venideras. La información que se considera poco importante se elimina por razones de imposibilidad material, a costo de conservación. Este fenómeno es llamado percepción, que es la anticipación de lo que desde nuestro punto de vista nuestros descendientes podrán, deberán saber de nosotros mañana. En el pasado, la transmisión de información había sucedido espontáneamente o en forma canónica. Esta transmisión informativa del presente al futuro presuponía la permanencia de expectativas en cuanto a valores culturales. Se suponía que las obras conservadas y transmitidas en calidad de canónicas serían evaluadas del mismo modo en el futuro. Hoy la luz de información crece como una bola de nieve. Nos vemos obligados a decidir qué tipo de información pasaremos al futuro y qué tipo de documentos tendremos que destruir a causa del costo económico o de la saturación técnica de los archivos y otras instituciones donde se guarda la información. Es necesario establecer los criterios de selección que permitan distinguir entre las fuentes potenciales para los futuros historiadores de nuestro presente de los datos caducos que no tendrán importancia como fuentes. Y no es tan fácil elaborar estos criterios. Cualquier persona que de vez en cuando pone en orden su archivo privado puede arrepentirse por haber tirado algunos materiales, si fueron escritos, por ejemplo, por amigos que posteriormente adquieren fama. Hubieran sido necesario, por supuesto, guardarlos para después enviarlos al mercado de autógrafos en vez de tirarlos al cesto. Dicho brevemente, la selección de datos viejos hoy se lleva a cabo a partir de intereses establecidos, respectivamente, de su percepción futura. Así, la conciencia histórica involucra en su órbita no solo el pasado del presente, sino también el pasado del futuro. Es decir, selecciona y conserva las fuentes que según su percepción de hoy serán necesarias y suficientes para la futura historiografía de nuestro presente, que inevitablemente se transformará en pasado. Nunca antes un presente había sido capaz de percibirse tan claramente en su autohistorización anticipativa,
como un pasado futuro. Nuestro, nuestro contemporáneo sabe que no va a estar en el futuro, que se extenderá más allá de su vida, pero quisiera asistir al mundo a pesar de su propia ausencia. Por medio de la conciencia histórica se compensa el sentimiento de pérdida de los familiares, así como el peligro de disolución temporal en de la identidad nacional y cultural causada por el ritmo vertiginoso de los cambios de nuestra civilización. Es probable que la necesidad de conciencia histórica aumentará proporcionalmente con el crecimiento de las innovaciones, el florecimiento de la cultura de los museos y la conservación de los monumentos del pasado son los signos más evidentes y palpables de la búsqueda por compensar la mayor dinámica civilizadora. El conservadurismo de esta actitud nada tiene que ver con la posición tradicional o patriarcal, más bien se trata del conservadurismo estructural que busca el fundamento de la estabilidad social en la legitimación histórica de la contemporaneidad. La dictadura de la novedad nos hace construir lo que Alvin Toffler llama los amortiguadores del shock del futuro. Preferencia por los clásicos, especialización acendrada, eclecticismo definido, solo por gustos individuales, construcción de los modelos y los escenarios de futuros posibles, orientación humanista de la planificación y sobre todo la previsión de los efectos colaterales negativos y los peligros latentes, ecológicos, químicos o genéricos. Según Ulrich Beck, modernización quiere decir síntesis colateral de innovación y revolución, pretendiéndose una innovación. Se pone en marcha una revolución. En todo caso, no se trata de una revolución anhelada, sino de una revolución de los efectos colaterales. Miren, la categoría efectos colaterales incluye en sí un amplio abanico de conceptos similares, tales como incertidumbre, contingencia, peligro y riesgo. Todas estas categorías destruyen la clasificación simplificadora, ambivalente, ¿no? O bivalente, ¿no? Mediante la cual en las sociedades anteriores se esquematizaba la complejidad de lo real, lo que ahora nos permite discernir mejor los matices y las peculiaridades de las consecuencias no pretendidas y concientizarnos del carácter poliforme del futuro. De todo esto se desprende que la sociedad moderna se convierte cada vez más en una sociedad de riesgo y de incertidumbre, pero las amenazas del peligro, y es un hecho fundamental, se producen por la misma racionalidad teleológica de la actividad humana, o mejor dicho, por los efectos colaterales no pretendidos que se desprenden de esta y no simplemente son consecuencias de fuerzas naturales incontrolables. La antesala del nuevo milenio nos sumergió en muchas catástrofes de este tipo y el nuevo siglo arrojará muchos retos que nos obligan a oponer un movimiento todo nuestro potencial autocrítico. Es reflexivo y preventivo. Hölderlin dijo alguna vez, allí donde crece el peligro, crece también lo que salva. Baudrillard propuso invertir esta frase, allí donde crece lo que salva, crece también el peligro. Si bien es cierto que la capacidad creadora de los seres humanos, al tratar de evitar los peligros, a veces los incrementa, es todavía más cierto que no existe otro remedio que la creatividad misma, la cual ha de dar cuenta sin falla de los efectos colaterales que le son inherentes para contrarrestar los efectos negativos de su realización práctica. Como dice Yankelevich, querámoslo o no, de todos modos, el porvenir tendrá razón y más vale por consiguiente que tenga razón con nosotros y no contra nosotros. Bueno, a ver, hermano, aquí hemos
llegado a leer un extenso artículo sobre el tiempo, cómo es que el tiempo se condensa en el presente. Y hay un texto en la Biblia que yo les decía al comienzo nomás, que por amor a los escogidos, Dios acortó su tiempo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría escuchar qué apreciaciones tienes sobre este punto en común, ¿no? El tiempo, ¿cómo es que se va acortado? ¿Cómo puede suceder esto, ¿no? ¿Cómo puede suceder este hecho? Que el tiempo se haya acortado. Eh, mm, cuando, cuando se habla, cuando se habla en la Biblia, ¿no? Que por amor a los escogidos, los días serán acortados. eh, ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos entender eso? En Mateo 24-22 dice, si aquellos días no fueren acortados, no se salvaría nadie, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Cómo? A ver, eso, ¿podrían ustedes explicarlo? ¿Un día podría acortarse? No, no se puede acortar, pero ya las horas, los minutos están establecidos, ¿no? Y si es que hay un cambio, si es que hay un cambio es pues en nosotros mismos, ¿no? El tiempo sigue igual, sino nosotros cambiamos nuestro modo de vivir, nuestro parecer. Entonces eso aparentemente se acorta, por decir nuestro, por ejemplo, laboralmente, ¿no? O cuando cambiamos de zona, nomás vemos, por ejemplo, si nosotros viajamos a la sierra, aparentemente el tiempo es largo, pero no es largo, ¿no? Y estamos acá, no nos alcanza el tiempo. Para mí debe ser el cambio, pastor. Sí, tiene Pastor, razón. Dígame, hermano. había un artículo que yo en YouTube estaba unos meses atrás que con mi hijo, ¿no? Que le gusta ver mucho eso a YouTube, me decía, ¿no? Y que los científicos mismos están diciendo que, o sea, la Tierra está girando más rápido de lo normal, ¿no? Y que, o sea, decían, ¿no? De que los días, el tiempo se está acortando, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que dice la Biblia, si dice que es por causa, ¿no? De los hijos de Dios, ¿no? Será pues porque la maldad también avanza, ¿no? Y también en cierta forma todo, todas las cosas que suceden en este mundo, las persecuciones que hay en diferentes países. Entonces, debido a ello, pienso yo que en su soberanía, pues, se pueda cumplir eso, ¿no? Y como los mismos científicos están diciendo de que sí, o sea, los días como que se estuvieran acortando, ¿no? Bueno, mire, por ejemplo, hay una edad, perdón, hay una hora fija en la que salga el sol y se oculte, o hay un aproximado. El sol saliente no es exacto. Ujú, Tiene que ver mucho con las estaciones, ¿no? Por sí, ejemplo, en invierno pareciera que se atrasa, pero en verano, pues a las 5 y tanto ya está ya casi de día, ¿no? Ahora, lo claro. que decía la hermana, nosotros también escuchamos que el tiempo se acorta, pero yo no creo tanto, no viendo en la realidad. Por ejemplo, la hora tiene 12 horas. Y es lo mismo, ¿no? Se cambiaría, se reduciría todo y nuestros relojes estarían cambiando, ¿no? Por ejemplo, los que usan cuerda, si se adelantó la hora o se achicó la hora, entonces otros estarían en otro horario y nosotros en otro horario, ¿no? Si hablando en América del Sur o del Perú nomás, ya habría cambios, ¿no?
Acá invitarte sería, pues ahorita en estos momentos, por ejemplo, estamos 9:35 y en otros ya estaría ya cortado ya, ¿no? No, no, parece que no, no es así. Nos aparece, sí, que se acorta, pero parece que no. Sí, Pastor, dígame. pastor, bueno, bueno, no sé, a mi punto de vista, los tiempos, digamos, la hora, la duración de los 24 horas, ya no es lo mismo que antes. Ese es a mi punto de vista. Si bien es cierto, como el hermano Manuel dice, eh, el minutero, el otro, no ha avanzado, digamos, digamos, no se ha atrasado, no se ha cortado eso, normal está a las 24 horas, pero esa palabra se ha acortado. No sé si todos, pero yo sí. El día ya no dura lo mismo que duraba antes, o es solo para mí. Hay cosas que antes sí se podía hacer que ahora ya no, porque ya rápidamente llega llega ya el mediodía, ya llega la noche, a eso yo lo llamo acortado, ¿no? O sea, Ujú. como que se ha acortado, ¿no? Eso sería pastor mi intervención. Gracias, hermano. Pero fíjense, miren, si habláramos de relojes, el reloj, vamos a decir, el, el- el reloj más exacto que existe en la Tierra son los relojes atómicos, ¿no? Esos relojes son totalmente exactos, ¿no? No te varían, no te varían el tiempo, ¿no? Y te dan hasta con centésimas, ¿no? De segundos el tiempo exacto, ¿no? Y ¿saben qué, hermanos? Los científicos, ya entrando ya a hablar con este tema, determinan de que sí se ha cortado el tiempo, ¿no? Como la hermana estaba señalando anteriormente, ¿no? La rotación de la Tierra se ha acelerado e inclusive en el año 2022, en junio, hubo un día, el día más corto en toda la historia de la humanidad, el día más corto, fíjense. Y hoy en día es lo incomprensible. Los astrólogos, los científicos que estudian las rotaciones y los cambios, no pueden explicarse por qué la Tierra hoy en día ha acelerado sobre su eje, ¿no? Y también por qué a veces los días suelen ser más largos y a veces también porque se acortan. Entonces, hay días que sí, posiblemente en nuestro reloj se marquen 24 horas, normal, ¿no? Pero estrictamente cuando se establecen las horas y los cambios, ese día posiblemente haya acabado menos y el siguiente día sea más largo. Y esa variación es una interrogante, ¿no? Es una Pastor, interrogante. Sí, hermano Diego. también no siempre se ha dicho que las estaciones son las que en cierta forma dirigen el tiempo, ¿no? Y todo ello, pero en realidad ahora ya no se ve que o sea, las estaciones en cierta forma antes había, ¿no? Ujú. Otoño empezaba un 22, un 20, 21 de marzo, ¿no? Ahora ya no es así porque hemos tenido, por ejemplo, el verano que ha durado más tiempo. O Ujú. sea, en cuanto a si vemos en ese aspecto, o sea, ha cambiado todo ello. Y no de este tiempo, ya viene de tiempitos atrás, ¿no? Sí. Fíjense que a través de los años dice que la Tierra se ha ido ralentizando debido a ciertos efectos, ciertas fricciones que se producen eh, entre las mareas y las estaciones de la Luna. Y varía día entre 2 y 3 milisegundos. O sea, fíjense, eh, o sea, cronológicamente también hay una variabilidad en el tiempo, aunque estas
sean a veces difíciles de captar, ¿no? Para el ojo humano. Sin embargo, la sensación queda, como usted lo ha señalado, de que el tiempo es muy corto ahora, ¿no? Y la pregunta, y creo que la respuesta es por qué tenemos esa sensación de que el tiempo se está cortando. ¿Por qué el tiempo ya no es el mismo que antes, aparentemente? ¿Saben ustedes que en la Edad Media el índice de mortandad en los seres humanos era de 30 años? Ese era el índice de mortandad en la Edad Media, ¿no? Eh, Difícilmente llegaban a los 50. Y hoy en día el índice de mortandad es de 70, 80 años, ¿no? Y hay longevos que pasan eso, ¿no? Pero es el índice de mortandad, la gente llega a los 70, la gente llega a los 70. Eh, Ahora bien, lo que nos habla, por ejemplo, el artículo es que hay ciertas consideraciones a tomar en cuenta de por qué el tiempo se ha cortado, por qué sucede esto, ¿no? Eh, y entonces el artículo nos habla y nos dice de que hay una condensación, por así decirlo, una condensación tecnológica, una condensación de, de elementos que tienen que ver con el descubrimiento, que tienen que ver con el desarrollo humano, una condensación que ha cortado o que nos hace ver que hoy en día se vive de manera más rápida. Lo que en otro tiempo demoraba para suceder, hoy en día sucede de manera más rápida. Y nos podemos dar cuenta de eso con las telecomunicaciones. Pero ¿cómo nosotros advertimos esto? ¿Cómo advertimos que el tiempo se ha cortado? ¿Cómo tenemos esta sensación de que pareciera que todo está corriendo? Pareciera que todo se va, adelantando o el tiempo nos va ganando. No podríamos nosotros saberlo si es que no hiciéramos una comparación. Y pareciera pues que en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, hubiésemos experimentado un acontecer temporal más lento. Nosotros sí, los que somos fruto de, vamos a decir, los que hemos experimentado el poder viajar en buses, los que hemos experimentado el utilizar teléfonos de cuerda, los que hemos experimentado el no tener teléfonos en un comienzo, ¿no? Y escribir cartas de repente para poder enviar información o alguna cosa u otra. Hoy en día nos damos cuenta de que eso ya quedó en el pasado, ¿no? Para hablar con un familiar en el extranjero era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Hoy en día ya no lo es, ¿no? Para poder ver ese familiar tenían que pasar años. Hoy en día no lo es, ¿no? Puedes ver a tus familiares que viven en la otra parte del mundo en un instante. Y entonces ha habido una condensación, como dicen, ¿no? Ha habido una condensación. El presente se ha reducido y las innovaciones han condensado el presente. Y otra cosa que se pregunta el
El artículo es, por ejemplo, ¿no? Hoy en día se vive o se observa que la vida ya no se desarrolla en función a, a lo que uno quiere. Ya no te proyectas en función a lo que quieres, sino a lo que puedes lograr. Ya no vamos a decir, nuestras expectativas del futuro también han cambiado. Nuestras expectativas del futuro también han cambiado. Entonces, eh, nuestra percepción y nuestra perspectiva de la vida ha sufrido variaciones. Antes yo recuerdo que había gente, ¿no?, que postulaba a la universidad hasta 3 veces, ¿no?, para conseguir la carrera. Hoy en día ya no hay. Hoy en día, si no la agarras en la primera, en la segunda tienes que irte o inmediatamente después de la primera ya tienes la opción, la otra opción. Entonces ya no se busca lo que uno quiere, sino lo que uno puede, ¿no? Y pareciera que eso también, por la premura de las necesidades que se presentan, han cambiado nuestros gustos, ¿no? Han cambiado nuestros proyectos de vida. Y hay una interesante, eh, vamos a decir, paradoja que nos plantea aquí el escrito, que me parece fascinante. Y quiero remarcarlo, que lo tomen en cuenta, ¿ves? Miren lo que dice, por ejemplo, hay una situación paradójica, dice, descrita por Lewis Carroll en su obra Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, Alicia le pregunta, ¿no? En un momento, casi en el momento final ya de la obra, le pregunta al gato de Cheshire, ¿no? El gato de Cheshire es un gato que habla, un gato gordo, tipo Garfield. Entonces, ella le pregunta, ¿no? Al gato, por favor, ¿podría decirme qué camino debo tomar a partir de aquí? Y el gato le responde, ¿no? Depende eso mucho del lugar a donde quieras ir, le dice, ¿no? Y Alicia le dice, ¿no? No me importa a dónde realmente. Entonces el gato le responde, ¿no? Tampoco entonces debe de importarte mucho qué camino debas de tomar. Mira lo que dice, ¿no? Y finalmente concluye el gato, dice, eh, que dependiendo del camino al cual tú elijas, ¿no? Va a ser o va a tener significado tu caminata. Si el camino o el destino al cual tú quieres llegar es un destino que tú lo deseas realmente, entonces no importa qué tan lejos vayas a caminar, porque al final lo va a valer. Pero si el destino que tú eliges no tiene mayor significancia para ti, entonces también tu camino, ya sea largo o corto, no te va a importar. ¿Por qué? Porque sencillamente el final, el destino es lo que le dará significado al tiempo y a los recursos que vas a invertir para trazar ese camino. Y aquí el escritor nos dice, ¿no? Nos hemos convertido en dueños, por lo menos virtuales, de este mundo.
pero el objeto de este dominio, la finalidad de este dominio ha desaparecido. Entonces, la obra de Lewis Carroll nos habla bastante, ¿no? Hoy en día nos hemos convertido en una especie de Alicia preguntándole al gato qué camino debo escoger sin saber a dónde queremos llegar, ¿no? Ahora, podemos nosotros confrontar esta paradoja cuando nuevamente retomamos, y el escritor también dice, habla muy interesantemente de unos elementos que a veces han pasado también de lado con la premura que nos plantea este, este mundo, con la premura que nos plantea el cambio y el acorte del tiempo, y tiene que ver con los valores, y tiene que ver con los valores, ¿no? Entonces, eh, también se han dejado de lado los valores, también se ha dejado de lado los valores, ¿no? La historia, el tiempo se ha reducido también porque ya no se consideran los valores. Todo se ha vuelto muy, eh, muy práctico, todo se ha vuelto muy efímero para poder conseguir lo que busca la gente. Ya el, el elemento de los principios se ha dejado de lado para conseguir los objetivos en la vida. Eh, dice, pues la moral, ese aspecto que nosotros tenemos y nos acompaña, ha pasado a ser o ha pasado a corresponder a un segundo plano. Ya no contemplamos eso en la medida en que en nuestras acciones consiguen ciertos objetivos. Entonces, eso también. Miren, yo le quiero hacer una comparación con lo que se plantea aquí, ¿no? Con lo que eh, sucede con Abraham, ¿no? Y la Biblia dice, en el libro de los Hechos se nos habla que Abraham salió sin saber a dónde iba, dice. O sea, Abraham, para empezar, no es un loco, ¿no? Y no es ejemplo de disparatez, pero lo que señala el autor bíblico es que Abraham no conocía el lugar, pero hay un elemento que es sustancial. Mira, Abraham no conocía ese lugar, Abraham no sabía dónde estaba ese lugar al cual él estaba yendo, pero hay un elemento sustancial, significativo, y creo que le da sentido a toda la vida de no solamente Abraham, sino de todos los creyentes, dice, ¿no? Por fe, dice, ¿no? Por fe salió Abraham, ¿no? En búsqueda de ese lugar, de esa tierra prometida, ¿no? Sin saber a dónde ir. Y creo que aquí, cuando se habla de historia, y es que sencillamente el historiador que conoce puede reducir el tiempo y puede tomar en cuenta los acontecimientos históricos y puede deducir lo que podría pasar. Pero ni aún así, con todo el acontecer y la sapiencia de miles de años de historia, podríamos determinar qué es lo que realmente podría pasar. Podríamos acercarnos en comparaciones a saber de que eso podría pasar, ¿no? Esto pasó en otros años atrás y esto se podría repetir. Ese podría, que es un condicional, siempre va a estar presente. En realidad,
No sabemos lo que podría pasar. El historiador nunca lo va a saber tampoco. No podría apostar su vida, pues. Sin embargo, a nosotros que somos los creyentes, de repente, ese elemento histórico no nos interesa tanto. ¿Debería interesarnos? Sí, debería interesarnos. Pero creo yo que cuando el texto nos habla, nos orienta más hacia confiar en lo que Dios dice, ¿no? Acerca de lo que va a suceder. Y entonces allí hay una prioridad, ¿no? Para el historiador serán los hechos sucedidos claves. Para el creyente, para el teólogo, para el estudioso de la Biblia, no serán esos hechos sucedidos, sino será la voluntad de Dios. La voluntad de Dios va a ser clave al momento de, de procesar nuestro presente. Entonces nosotros sabemos que si obedecemos a Dios, ese futuro va a tener ciertas posibilidades y ciertas realidades, sin saber todavía que está llegando, sin saber cuándo vendrá. Pero sabemos que por fe, y ese elemento es el que no contiene, ese es el elemento faltante en el análisis del historiador. El historiador normal no, no puede añadir ese elemento de juicio que sí lo puede hacer el cristiano, el católico, que tiene fe. Que sí lo puede hacer el teólogo, el investigador, ¿no? El, el creyente. Si él hace caso de lo que dice la palabra de Dios, entonces, conociendo o no conociendo la historia, sabrá que lo que está haciendo caso queda como promesa para un futuro que de todas maneras sucederá. Pablo lo dice en otros términos, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, ¿no? Eh, Pablo pone en consideración el hecho de que lo que Jesús dice, ¿no? Es verdad, es real. Es real para el ayer, es real para el hoy y será real para el futuro. Entonces, esa misma dimensionalidad, esa misma consecuencia que tiene el creer en la palabra de Dios es suficiente, es suficiente, ¿no? Es suficiente también para entender que el tiempo, por más corto que parezca en nuestros días, eh, llevados bajo una voluntad soberana como es la de nuestro Dios, entonces siempre será un buen tiempo, ¿no? Siempre será un buen tiempo, ¿no? Y, y si ciertamente la Biblia nos habla de un tiempo que se ha cortado y lo hace por amor a los cristianos, por amor a los que Él ha escogido, pues entonces ese acortamiento del tiempo, pues es de todas maneras bien recibido, ¿no? Esta sensación que tenemos de que hoy en día cada vez existe menos tiempo
A pesar de que nos puede dejar con tareas inconclusas, siempre será bueno para el creyente, ¿no? Eh, Porque para los que aman a Dios, dice, no todas las cosas les ayudan a bien. Y esa medida que habla en el libro, en el Evangelio, sobre que por amor a los escogidos el tiempo se ha cortado, pues es una medida de misericordia también, ¿no? En diferentes aspectos de la vida, ¿no? Eh, la, las nuevas tecnologías han hecho que todo sea mucho más rápido y hace que nuestros días estén llenos de tareas, estén llenos eh, eh, de acciones, porque el mundo se ha acelerado, todo se ha acelerado. Y esa aceleración nos plantea nuevas labores, nuevas acciones, y esas nuevas acciones abrumadoras acortan nuestro día, ¿no? Y pareciera pues que ese espíritu del tiempo abrumador, sobrepasador, puede que en algún momento nos empuje hacia decisiones y hacia contemplaciones y que afecte nuestra vida, ¿no? Pero eso también está dentro del plan de Dios, no está fuera, ¿no? Entonces, para cerrar esto, con esa frase que Holdering señala y Braudivar o Braudillard lo invierte, dice, ¿no? Allí donde crece el peligro, crece también lo que salva, dice. Y Braudillard señala, ¿no? Allí donde crece lo que salva, también crece el peligro. Y entonces esto nosotros lo diríamos en cristiano, ¿no? Que cada tiempo tiene su propio afán, ¿no? Eh, y también podríamos decir, ¿no? Que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, ya sea que el tiempo se haya cortado, y ya sea que la sensación pareciera que todos los días, que hoy en día de pronto estamos celebrando el Año Nuevo y de pronto ya nos damos cuenta y estamos volteando la mitad del año, ¿no? Como lo que sucede. Y sin darnos cuenta, día a día, se va pasando el año y el tiempo también. Bueno, hermanos, entonces eh, de esta manera he querido mostrarles un poco sobre la condensación del tiempo a partir de los eventos de la modernidad, ¿no? A partir de los descubrimientos, a partir de la tecnología, ¿no? Pero también el saber de cómo tenemos que manejar y tener seguridad sobre los tiempos. Eh, Esos elementos que a nosotros nos parecen no intervinientes, pues son, creo yo, los más precisos, ¿no? En el tiempo, que es nuestra fe, nuestra confianza, en que lo que nosotros estamos haciendo, obedeciendo la voluntad de Dios, pues eh, nos da una certeza y una seguridad de que al final será como Dios lo ha señalado. O sea, confiar en Dios no es en vano, no es tiempo perdido, ¿no? No es tiempo perdido. Entonces, eh, con eso estoy cerrando, ¿no? El tiempo invertido obedeciendo la voluntad de Dios es el mejor tiempo, ¿no? Realmente, aún así se acorte y tengamos esa sensación, pues para aquellos que están
trabajando, están involucrados en el Kairos y el Cronos, en el Kairos, en el tiempo perfecto de Dios, entonces nada es en vano. Bueno, hermanos, entonces que Dios me los bendiga y nos estaremos viendo pues la semana próxima. Pastor, Sí, hermano, dígame. allá, un chiquito nomás. Pastor, hay cosas que yo discrepo, ¿no? Ujú. Tengo derecho, ¿no, pastor? Claro, claro. Yo discrepo, ¿no? Con el tiempo lo que se dice, sí, es cierto que hay una sensación que se acorta el tiempo, o por los eventos modernos, ¿no? Por el avance de la ciencia, la tecnología, y todo nos aparece, pero yo veo, como hace un momento decía, ¿no? Así empíricamente, ¿no? Por el reloj que ponía, debería cambiar, si no, es que nosotros estamos cambiando. La tecnología, todo hace un avance, ¿no? Hace un momento decía un ejemplo, por ejemplo, que ponías antes, pues para comunicar en un extranjero era un mundo, ¿no? O si volvemos a los incas, tenían que los chasquis, era difícil, pero ahora son en segundos, uno se comunica, ¿no? Por WhatsApp ya te comunicó ya a todas partes del mundo, si hay contacto, o si no, por la televisión, todas esas cosas, ¿no? Pero para mí el tiempo está igual. Yo quiero poner un ejemplo bien sencillito nada más. Ya, Por hermano. ejemplo, cuando yo voy a la sierra, ¿no? A veces me quedo pues 20 un mes, quizá o 15 días. El tiempo que yo estoy allá aparentemente es larguísimo. Me voy a las 7 de la mañana al campo y el mediodía llega bastante difícil. Y el día se me ha hecho larguísimo. La pregunta es por qué. Si estoy acá en la capital, el tiempo es cortito. Ujú. Entonces, ¿qué me está pasando a mí? ¿Yo soy el problema o el tiempo? Ahora, cuando vienen de allá para acá, mi madre, por ejemplo, viene acá, se queda en Lima unos días, dice, uy, acá el tiempo es largo, ¿a qué hora va a anochecer o a qué hora va a Ujú. llegar el mediodía? No llega, pero cuando está en su lugar allá en la sierra, el tiempo es bien cortito, le falta Ya, tiempo para hacer. exacto. Entonces, aparentemente, mira, son dos cosas. Lo que viene de allá acá es larguísimo y para mí es corto. Y yo me voy allá, es largo, pero para ellos es corto, ¿no? Inverso. Claro. Entonces, nos parece, pastor. Yo veo, por eso discrepo en algunas cosas. Ahora, usted ha hecho de un ejemplo de, ¿cómo se llama? Ya se me fue, cuando fue por fe, Abraham. Abraham. Ujú. Pero Abraham, Dios lo ordenó y sabía Dios a dónde le estaba llevando. Él tenía esa seguridad que a dónde va a llegar. Claro, claro. Entonces, ese es el otro. No es que él solo salió a deambular, no sabía dónde ir, no. Ajá. Sí, pues. No sabía porque sí, Dios le sacó de ahí y sabía a dónde le va a llevar el Señor. Es como Claro. usted me dijera, hermano, venga, vaya a la iglesia, yo no conozco tal iglesia, pero estoy seguro porque alguien me está enviando. Ujú. Entonces yo creo que, pastor, nos aparece el tiempo. Cada vez que nos va avanzando la edad, va acortándose aparentemente el tiempo. Ahora, en la edad, todo lo que hablaba, sí, vamos a ver la tecnología, la química, en las plantas, en los animales, la medicina, sí está cambiando. En eso se acorta el tiempo. Antes vivían más tiempo, ahora menos tiempo. Eso era que yo discrepaba, pastor, en algunas cosas, ¿no? Porque no todo yo puedo aceptar en la realidad, pero hay cosas que discrepo, pero en esa discrepancia puedo cometer errores también. Gracias, Ujú. pastor. Ya, hermano. Sí, claro, el tiempo lo determinan las actividades finalmente, ¿no? Hay algunos que les parece que tienen más tiempo, pues son aquellos que sus actividades no están de repente demasiado establecidas, ¿no? A los, por ejemplo, a los presidentes les falta el tiempo, ¿no? Bueno, a los buenos presidentes. A las autoridades también, ¿no? Les falta el tiempo, ¿no? A los pastores les falta el tiempo. Pero cuando este mismo pastor está de vacaciones, entonces ya no está sujeta a esas actividades comunes o esas actividades laborales. Entonces pareciera que el tiempo se, como que se relaja, ¿no? Entonces pareciera que esta vez sí le alcanza el tiempo para otras cosas, ¿no? Entonces el tiempo realmente es un devenir y está sujeta a un orden, ¿no? Está sujeta a actividades y eso de alguna manera nos da sensaciones, ¿no? Sensaciones de que
hay más tiempo o de que hay menos tiempo, pero igual cronológicamente sigue teniendo la misma cantidad de horas y de minutos y de segundos, ¿no? Eso es lo que se podría señalar sobre el tiempo, ¿no? Y entonces así, hermanos, nos estaremos viendo la próxima semana, hermanos. Que Dios los bendiga y cuídense, hermanos. Hasta la próxima. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Hermanos. Dios los bendiga a todos. Bendiciones, Bendiciones, pastor. hermanos. Cuídense, hermanos.